El día 25 de noviembre de 2020 murió Maradona. ¿Saben por qué traigo esa referencia? Porque Maradona es un fenómeno muy interesante porque un grupo de fanáticos de él en Rosario fundaron una institución para honrarlo, para recordar sus victorias y celebrarlas mientras él estaba con vida todavía, que le pusieron por nombre la Iglesia Maradoniana. Y fue como un chiste, como una gracia que muchos hacían, pero por otro lado algunos creyentes estaban ofendidísimos. ¿Cómo van a hacer esa herejía de una iglesia de Maradona? Fuera del hecho de que los seres humanos somos propensos a adorar a las criaturas antes que al Creador, como dice la Biblia, y eso nos lleva a idolatrar personas, yo quiero traer esta noche una comparación para que pensemos entre la iglesia maradoniana y la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. La iglesia maradoniana fue porque hacían un juego con la palabra Dios, de que en la I y la O le ponían un número 1 y un 0 y entonces quedaba como D10S y decía Dios. Y porque Maradona para muchos era como Dios. Por supuesto, no hay forma, por más que uno se ponga de acuerdo, mucha gente en decir Dios a una persona, las personas siempre serán personas. Y tanto es así que Maradona, ese 25 de noviembre del 2020, cuando murió en una forma realmente penosa y dolorosa. Maradona conoció y hasta ahora se están peleando por la fortuna millonaria que él generó durante su carrera. Sin embargo, en el último tiempo, él vivió en una casa alquilada, vivía simplemente en el living, donde le habían puesto un baño químico para que haga sus necesidades ahí. En vez de tener una ropa como la gente, andaba con un pantaloncito de fútbol andrajoso para todos lados. Así murió Maradona, rodeado de engaños, de traición, de mentiras, de drogas, de alcohol, de acusaciones mutuas, de gente que quería robarle algo de su riqueza. En cambio, Cristo, que murió, curiosamente, y anunció de entrada él que él venía para morir por la iglesia, al morir y resucitar al tercer día, porque como dice en forma graciosa la Biblia, la muerte no podía retenerlo. La muerte es más poderosa que Cristo. No pudo retenerlo y Cristo le resucitó a la muerte. Y entonces Cristo ahora vive y reina para siempre. Pero además, nosotros que somos sus maradonianos, lo amamos sinceramente y de corazón, porque nadie ha hecho algo como Él hizo por nosotros. Y la verdad es que nos inspira, nos acompaña cada día, lo tenemos siempre con nosotros. Y ¿saben qué? No tenemos que pelearnos la herencia de Él, porque la herencia Él nos la ha regalado a todos nosotros. Es muy interesante esa comparación, como un Dios humano, comparado con el Dios en que nosotros creemos, hace agua por todas partes. Yo quisiera leer, porque esta iglesia nuestra tiene algunas características porque nació en pandemia, porque nació como una misión de la iglesia en Vialet-Macé, porque nació con una inquietud que viene de cómo se desarrollaron las cosas en pandemia, de modo que tuvimos que desplazarnos rápidamente y fuertemente a las redes sociales, básicamente a Facebook y a WhatsApp. De hecho, en la iglesia nuestra en Vialet, primero WhatsApp y después a Facebook, también a YouTube y a otras redes sociales. Eso ha orientado, por no decir determinado, la forma que tiene esta iglesia nuestra, que esperamos que algún día todas estas sillas estén llenas de personas físicas, pero también no ignoramos que este es el momento donde muchas iglesias que antes estaban llenas de personas físicas, ahora esas personas también han migrado a las redes y muchas personas hasta que establecen un contacto con la iglesia de suficiente madurez,
intentan aquí a través de los videos, a través de las redes. De manera que yo quisiera que volviéramos nosotros, porque como iglesia, para nosotros, como iglesia naciente me refiero a esta, pero también a la iglesia madre y a todas las iglesias, aprovechar esta época para replantearnos qué es la iglesia, cómo debe ser la iglesia. Porque un problema que yo veo que tenemos nosotros los creyentes, especialmente los evangélicos, pero también todos los católicos y los otros cristianos de cualquier nombre que tengan, tienen el mismo problema. Y es que nosotros, una vez que nos organizamos, empezamos a repetirnos a nosotros mismos. Y entonces hay veces que hay problemas de la vida de la iglesia, pero que en realidad los generamos nosotros porque la iglesia periódicamente tiene un sacudón. Si uno lee la historia de la iglesia cristiana, todo el tiempo ha habido crisis, todo el tiempo. En la vida personal es así. Nosotros somos personas. Mirá cómo es la vida de la persona. La persona es engendrada, vive en la pancita de la mamá, pero cuando nace tiene la primera crisis, la crisis del parto. Tiene que salir de un ambiente líquido donde está templado y alimentado, de repente tiene que empezar a respirar por cuenta de él en los próximos 10 segundos. Tiene apuro para empezar a respirar algo que nunca hizo. Tiene que aprender a comer, tiene que aprender a vincularse en un mundo donde el aire es frío o de repente es muy caliente, donde le pega el sol y le encandila los ojos. La primera crisis. Después el chiquito va creciendo, pero va creciendo en base a crisis. La crisis de los 3 años, la crisis de aprender a caminar y darse los golpes, la crisis de la separación de la mamá y del papá cuando empieza a ir a la escuela. Y crisis, y crisis, y crisis. La crisis cuando lo engaña el primer amigo que le falla, la crisis cuando muere algún ser querido, la crisis de pasar del primario al secundario y así en todos los niveles educativos, la crisis de dejar la casa, la crisis de planear en su propia vida, se casa, la crisis de la pareja, la crisis del primer año, la crisis de los 7 años. Digo porque había una película medio chancha hace años, nada más que ahora es más inocente. ¿Se acuerdan ustedes con Marilyn Monroe que se llamó La crisis de los 7 años? Porque había como una tradición de que las parejas a los 7 años tienen una crisis. Yo la verdad, sinceramente, está mi esposa acá adelante, ¿qué año fue los 7 años? ¿La 77 por ahí? 78. Hubo una revolución en el país o una crisis de hiperinflación, algo así. Yo no me acuerdo, pero me acuerdo que hubo alguna, no te digo una o dos docenas, crisis como la de la semana pasada, que yo no tenía la culpa de esa crisis. ¿Te das cuenta? Vivimos en crisis. La iglesia, lo que nos junta a nosotros para adorar a Dios, ¿no iba a tener crisis? ¿Cómo arrancó la iglesia? Con una crisis. Cuando Pedro estaba predicando, antes del texto que voy a leer ahora en Hechos capítulo 2, la gente se dividió automáticamente. Algunos decían, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Que los escuchamos predicar, es que están hablando en las mismas lenguas nuestras, y menciona un montón de lugares de donde ellos conocían déjenme citarlos eso, porque vale la pena por el tema del coreano que vimos hace un rato, etcétera. Y miren ustedes, dice, de dónde, por ejemplo, había gente que ellos estaban viendo. Decía, ¿cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en la lengua materna? Partos, medos, elamitas, 3. Habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, van 6. Del Ponto y de Asia, 8, de Frigia y de Panfilia, 10, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, creyentes y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua este maravilloso mensaje. Era una cosa sorprendente y la gente estaba sorprendida, pero algunos que decían, están borrachos. Y Pedro arranca un mensaje que es muy interesante, porque al arrancar a predicar en un ambiente espiritual dice, estos no están borrachos, como algunos dicen, sino que porque son las 9 de la mañana, no puede estar borracho a esta hora, dice, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel, y ahí él empieza a reinterpretar la escritura justamente para que entiendan qué está pasando.
Nosotros hoy, delante de Dios, los creyentes, los que somos creyentes de muchos años y los que son creyentes de pocos años, en este tiempo de pandemia tienen que volver a replantearse qué está pasando. Alguno va a decir alguna barrabasada como esto están todos borrachos o esto no sé qué, ese tipo de dichos que la gente dice al pasar en una cancha de fútbol, que no hay que tomar con mucha seriedad porque no es serio, pero sí tomar en cuenta qué está pasando y en base a lo que está pasando replantear cómo es nuestra vida de iglesia, porque si nosotros pensamos replantear la vida de esta iglesia que están haciendo, plantearla en términos de cómo hemos sido toda la vida. Permitime que te diga que no toda la vida fue así y nunca será así. No toda la vida tuvimos internet. No toda la vida se podía trabajar desde casa. No toda la vida hubo una peste en el occidente que mató tanta gente contemporáneamente. Nunca como ahora ha avanzado tan rápido la medicina. Nunca como ahora la división de los bloques políticos más grandes del mundo están como ahora. Siempre son diferentes, siempre la historia es diferente y siempre la iglesia es diferente. Este no es el tiempo de la época de Martín Lutero. Había una época ahí de grandes cambios. Se inventó la prensa, se descubrió América, después se inventó la prensa. Qué maravilloso, se podía escribir un libro barato para todo el mundo. Bueno, eso produjo crisis que reformaron la constitución de la iglesia, que la hicieron diferente. Entonces, cuando alguna persona dice, tenemos que volver a lo de antes, pensando en volver a lo de Martín Lutero, sepa que en la época de Martín Lutero había gente que decía, a mí esto de la iglesia moderna no me está gustando nada. Habría que volver. ¿Saben ustedes? Una vez en el seminario dijo un profesor, yo nunca había pensado en eso, tampoco pensaba mucho, pero él dijo así, todas las sectas arrancan con el propósito de volver a ser como la iglesia primitiva. Es muy interesante. No, ¿por qué hay que volver a ser como cuál? Como la de Jerusalén. Bueno, muchas veces las iglesias que yo he pastoreado se parecen a la iglesia de Jerusalén. ¿Saben qué? En que las viudas de los judíos se pelean con las viudas de los que no son judíos. Es decir, que arrancó la iglesia con una crisis, ahí si vos lees, vamos a leer en Hechos 2, el capítulo siguiente, arranca con eso, con que las mujeres repartían la comida y decían, sí, lo que pasa es que a nosotros nunca nos toca carne, nos toca puro fideo, dice. Y entonces tuvieron que nombrar los famosos 7 diáconos para resolver un problema que se devino no de la constitución de la iglesia, sino de que la iglesia, como alguien escribió en un libro y le puso por título, la iglesia es gente. Entonces va a haber ese tipo de cosas. Leo el texto precioso que tengo para compartirte esta noche así. Hechos 2, 41 al 47. De paso, si te interesa y vos lees la Biblia, cuando leas el libro de los Hechos, fíjate vos que cada parte del libro de los Hechos acaba con una pequeña descripción de resumen de lo que estuvo contando hasta ese momento. Después del Pentecostés, entonces, del relato de la predicación de Pedro. ¿Hechos 2 cuánto? Hechos 2, 41 hasta el 47. Ahí Mónica lo está poniendo en la pantalla. Muy bien, en la misma versión que tengo yo acá. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno.
no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y comían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Fíjate vos qué interesante cómo fue esto de la iglesia cristiana primitiva. Si te fijás, una cosa que probablemente nos llame la atención es el hecho de que se reunían todos los días. ¿Ves? Lo menciono solamente como un ejemplo. Hay iglesias, algunas iglesias pentecostales que yo conozco, que se reúnen todos los días, tratando ¿de qué? De ser igual que esto. Entonces hay iglesias que tienen una reunión a las 7, todos los días a las 7 hay una reunión. La del domingo es más especial, pero todos los días de la semana a las 7 se reúnen los que estén, se reúnen y tienen. ¿Por qué? Porque ahí dice que se reunían todos los días. Hay muchas cosas que la iglesia ha cambiado por conveniencia a través del tiempo, pero aquí hay 3 cosas que yo opino, te las comparto, vos tenés que decidir esto, que son fundamentales a la vida de la iglesia. La primera de las cosas es la de que los que componían la iglesia fueron personas que eran convertidas por un acto deliberado de su voluntad. Ha habido en la historia la idea, después de la guerra de los 30 años que dividieron media Europa, y entonces decían, bueno, este principado acá, ¿el príncipe qué es? ¿Católico? Bueno, entonces es católico. Este es un principado católico. Y el otro que no, ese es protestante. Entonces ese es protestante. Y de ahí viene esa idea de que uno pertenece a un pueblo y automáticamente es cristiano. Es puro prejuicio eso, porque la verdad de las cosas es que una persona, por haber nacido en un país que mayormente sean cristianos, no quiere decir que él sea cristiano. Es como alguien dijo una vez, dice, creer que una persona es cristiana porque nació en un hogar cristiano o en un país cristiano es tan tonto como pensar que si hubiera nacido en un garaje sería auto. Es lo mismo. Lo que dice acá, la iglesia está constituida por personas que han tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo. Dice así, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia como 3.000 personas. ¿Ves que la idea de la iglesia como un cuerpo, como un volumen de personas, implica que los que se agregan porque han aceptado voluntariamente un mensaje y que se han bautizado? Ese es el segundo punto, que esta asunción de un compromiso con Dios no es un mero, ¿cómo diríamos? Una mera afirmación, como que alguien diga, levanten la mano todos los que son cristianos, y levanta la mano. Porque puede haber razones por las cuales alguna persona, si haces eso en un lugar, decía, a ver, vas en el colectivo, decir, disculpe que los interrumpa, levanten la mano todos los que son cristianos. Es probable que va a levantar la mano alguno por las dudas y va a levantar la mano y preguntar, ¿qué es lo que estás preguntando? ¿Por las dudas para quedar por tonto o quedar afuera? No se trata de eso. Ser de la iglesia implica ser de Cristo. Es decir, uno puede ser de una iglesia, puede firmar los papeles, puede bautizarse incluso, puede ir todos los domingos, puede hacer todo sin ser cristiano. No estoy queriendo meter miedo, no estoy diciendo, ojo vos que no sé si sos cristiano, no. El cristiano que es cristiano sabe que es cristiano. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, le confirma que él es de Cristo. Y si vos tenés dudas sobre eso, sería una duda que es importante de despejar. Vos, si no estás seguro, entregate a Cristo y confía en su palabra, que dice que al que Él viene, Él no lo echa afuera. Vos no podés ir a Cristo y decirle, quiero que vos me recibas, y encontrarte con Cristo que dice, mira, yo la verdad no puedo, o no quiero, o no sé qué. Porque sabemos que todo aquel que viene a Cristo y le pide entrada, Cristo se la da. Eso es, para eso vino, para eso murió. Entonces, con más razón, si murió,
tiene una actitud de aceptación para nosotros, seamos lo que seamos, porque Él cuando nos llamó, cuando tocó nuestro corazón, ya sabía lo que éramos. Es más, sabe lo que vamos a hacer, cosa que nosotros no sabemos. Nosotros sabemos hasta por ahí nomás qué somos y qué fuimos, pero qué seremos, la verdad no sabemos mucho. Ahora, si una persona puede saber que tiene a Cristo en el corazón, que habla con Él, que el Señor no le dice, está mal esto, hay algo mal en tu vida, y Él no lo está corrigiendo y resolviendo, esa persona puede saber que Cristo le ama y tiene una oportunidad para Él. De manera que esa oportunidad se condice con una decidida actitud hacia Cristo. No es simplemente un mero asentimiento de 2 más 2 son 4. Colón descubrió América y yo creo en Cristo. ¿Cómo no voy a creer en Cristo? Guarda con esa trampa que implica que la fe cristiana es un mero asentimiento intelectual a ¿vos sos pecador? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Crees que es el Mesías que Dios mandó al mundo? Sí, más vale. ¿Y vos creés que tenés vida eterna en Él? Sí, claro. Si no ha pasado en tu vida un momento donde vos decididamente firmaste en tu corazón un compromiso con Dios, Señor, te entrego mi vida a vos. Y ahora, una de las cosas de esto de la camarita y del streaming es que no vemos la cara, pero si hay alguien de los que están acá, yo conozco las caras y sé su afiliación a Cristo, pero si hay alguien atrás de la camarita que está mirando y dice, yo la verdad no estoy muy seguro, ¿no te gustaría asegurarte? ¿No te gustaría decirle ahora mismo, mientras está escuchando, podés decirle al Señor, Señor, yo me quiero asegurar, te entrego mi vida, te doy mi vida a ti? Y la otra cosa es que esa, si se fijan, es como una progresión. Acepto en el corazón, tomo un compromiso público y ese compromiso público se expresa en una forma de vida diferente, no solamente en una declaración. Yo soy cristiano, como dicen, que le preguntaron una vez a un carbonero en la Edad Media, y estaba esta disputa entre protestantes y católicos, y entonces le preguntaron a este hombre, que era católico, pero que era medio poco preparado. Entonces alguien le preguntó, dice, bueno, pero usted, ¿qué cree? Y él dijo, yo creo lo que cree la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, dice, ¿y qué cree la Iglesia Católica Apostólica Romana? La Iglesia Católica Apostólica Romana cree lo mismo que yo. Bueno, usted y la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿qué creen? Creemos lo mismo. ¿Se dan cuenta? Hay cristianos que son así, evangélicos que son así. ¿Qué creen? Yo creo mucho. Pero el contenido de lo que uno cree está expresado en la vida que uno vive, y ese es el tercer punto que yo quería mencionar ahí. Porque esta gente, si te fijas en el texto que acabo de leer, cuando yo preparo el mensaje siempre me vienen ideas, y después me las olvido cuando predico. Ese es uno de los peligros de predicar sin nota, como hago yo. Y una idea que está acá es que no hay en este texto, que es una síntesis de cómo arrancó el día de Pentecostés la iglesia cristiana. El día anterior no había iglesia cristiana. De aquí en adelante hay iglesia cristiana. Se reunían en las casas, a ver cómo es que dice, la gente estaba sorprendida, dice, y aquel día se bautizaron como 3.000 personas. 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. El partimiento del pan es comer juntos. Y comiendo juntos celebraban la muerte del Señor. ¿Se acuerdan de ese relato de la Santa Cena? En la Iglesia Católica derivó en la Eucaristía, es decir, un acto formal, todo vestido empilchadito y todo haciendo fila, pero la Cena del Señor original fue un acto doméstico, 100% en una cena de la Pascua. Los evangélicos también hemos copiado ese modelo, y entonces nosotros en nuestra iglesia acá, por ejemplo,
lo hacemos el tercer domingo, y en la iglesia madre en Vialet Macé lo hicimos hoy a la mañana. Y lo hacemos con unas copitas especiales que no usamos para otra cosa, y hacemos un culto, una formalidad especial para cada cosa que nos ha alejado un poco de eso que pasó al principio y que está relatado acá como que comían juntos, cosa que nos encanta hacer y vamos a empezar a hacer nosotros también acá cuando el tiempo afloje un poquito, la de poder comer juntos. Comés una pizza con los hermanos. En esa pizza, mientras estás comiendo y haciendo chistes y conversando de lo que sea, hay una persona que no conoce a Cristo y está mirando cómo comes. Está mirando cómo hablas, está mirando eso. Y sin planteártelo, esa persona va a estar diciendo, estas personas son raras, yo quiero ser como este. Y eso es el testimonio de la palabra de Cristo. Y eso es lo que pasó en la iglesia primitiva, que no tenían, y en este texto, si te fijas, no hay ninguna cosa referida a mandatos referidos a la iglesia local. De hecho, es una iglesia en este punto totalmente desprovista. No tenían templo, por ejemplo. ¿Saben cuánto tiempo faltaba para que de esta iglesia empezaran a usar un templo? Que casualmente fue demolido por un bombardeo ahora en Siria hace poco, hará como 2 o 3 meses o algo así. Ahora volaron las ruinas de ese templito. Era un templo genérico, tipo Zoom, que había, que se usaba para distintas religiones. El que iba celebraba al Dios que quería y los cristianos empezaron a usar ese lugar como un Zoom que les venía bien para reunirse y lo hicieron así por primera vez en un edificio dedicado al culto, que no sea este que era el templo de Jerusalén, el templo judío, del cual todavía quedan pedazos ahí, el muro de los lamentos y algún pedazo más ahí en Jerusalén. Pero la iglesia cristiana primitiva no tenía templo. Su estructura se fue armando conforme las necesidades. Hubo murmuración y chimento, entonces nombraron los 7 diáconos. ¿Dónde está escrito que tenían que ser 7 diáconos? Bueno, yo he pastoreado varias iglesias que tenían 7 diáconos. ¿Por qué? Porque en Hechos dice 7 diáconos. Entonces, a veces uno se tendría que preguntar, ¿por qué no sortear algún cargo como hicieron con el apóstol Matías? Tiraron la monedita, dijeron, si juntaron pajitas, el que le toca la pajita más corta es el próximo apóstol. ¿Y por qué no? No, porque nos parece ofensivo, poco espiritual. Bueno, pero ¿por qué eran 7 los diáconos? ¿Y qué tarea hacían? La tarea primaria que hicieron fue servir a las mesas. Ahora, si vos te fijás en los diáconos que están mencionados ahí, elegidos en Hechos, te vas a encontrar que eran gente que tenía una vida realmente entregada al Señor. Que vos decís, vos ves una persona común y decís, y este es evangélico. En estas personas, vos mirabas a uno de estos y decías, este es diácono, como Felipe. Y de repente lo ves predicando en una cosa más loca, porque dijo Jesús, y se cumple en él, se cumple en el relato de la iglesia cristiana primitiva, de que el que es nacido del Espíritu Santo, es nacido como si fuera de un viento, de una cosa, de una corriente, de un movimiento, de un río, como vos quieras llamar. Vos ves el viento, no lo ves al viento. Ves que las hojas se mueven, escuchás el sonido. Estos días hubo un par de días que a mí me asusta el viento. Y fíjate vos, ¿no? Como uno siente, y siente el ruido, el estruendo del viento, que de paso también así arrancó el Pentecostés. Y se asusta y se impresiona, y sin embargo no lo ve. Entonces vos ves una persona y no ves realmente, pero hay algo, hay un ruido, un batifondo que lo identifica con una comunión especial con Dios a través del Espíritu Santo. Y es así que cuando uno funda una iglesia como nosotros,
No debería ser esta la iglesia donde entremos en una rutina y tengamos que tener cargos porque hay que tener, y reuniones porque las hay que tenerlas. ¿Cómo no va a tener coro? Yo pastoreé una vez una iglesia pequeña y me desilusionó mucho cuando, pasado el tiempo y luchando contra algunos problemas que había en esa iglesia, había algunos casos de inmoralidad, no había forma de darle. Yo hablé claramente con el esposo, con la esposa, los hermanos de la iglesia venían y me contaban, pastor, ¿usted vio lo que sí? Voy, hablaba con uno, hablaba con otro y decía, no tiene mucha gana, parece, de resolver esto, que es un problema siempre habían tenido. Y un día un hermano me contó que lo que aspiraban era tener coro en la iglesia. Y yo ahí me di cuenta. La idea de que ellos tenían era la siguiente: tener pastor, porque si sos iglesia tenés que tener un pastor. Si no hay pastor, no hay iglesia. Tener un pastor, tener culto, tener reunión de oración, tenés escuela dominical, escuela bíblica, ¿y qué te falta? Tener un maestro de la escuela dominical que adulteraba. No, bueno, esta, esa, coro. Eso es lo que nos falta, tener el coro. Entonces yo muchas veces me he preguntado sobre eso, ¿cuál sería para esta iglesia en particular, pero para cualquier iglesia, cuál sería la estructura mínima, porque si no, la estructura te chupa o se te cae encima, que nos permita vivir con frescura la guía del Espíritu Santo ordenadamente? Si no hay ninguna estructura, es una cosa sin orden. Pero si tiene mucha estructura, la estructura te ahoga, te ahoga. Vos fijate que las iglesias nuestras tienen esa idea de que yo siempre fui a una iglesia normal. ¿Qué es una iglesia normal? Una persona que junta un promedio normal de creyentes. ¿Cuánto es normal? ¿Qué es la asistencia normal a un culto? La asistencia normal al culto, ¿es la asistencia física o es la asistencia también a través de los medios? Vos que estás del otro lado podés opinar sobre eso. Podés decir, para vos estás participando de este culto o simplemente estás viendo este culto. Los que están presentes, que somos poquito acá, ¿están acá o están, como dijo alguien, como una misa de cuerpo presente? Es decir, el tipo está, pero está muerto. ¿Y cuántas veces hay muertos en la iglesia, sentados en su banco, pero que internamente no están en comunión con Dios, no están creciendo, no están arrepintiéndose de un pecado, no están creciendo espiritualmente a nuevos horizontes, no están buscando la voluntad de Dios, pero están? La pregunta es, ¿Cristo está interesado en que estén estas personas? Una iglesia de 200 vale más que una iglesia de 100. Te lo dejo como cosa tuya. Hoy yo te propongo comprometerte con esta iglesia mínimamente en orar. Yo sé que a través del streaming hay personas que están identificados con una iglesia local diferente, que de otro lado. Podés estar mirando el streaming, perfecto, yo también lo hago, veo varios streaming entre semana de iglesias que por alguna razón estoy ligada a ellos. Mi hermano es pastor de una iglesia, algunos hermanos que son pastores que yo he conocido antes, escucho, pispeo un rato de su culto, yo no pienso dejar mi iglesia por afiliarme a esa iglesia, pero entiendo que arriba de todo todos pertenecemos a la misma iglesia. Pero vos podés elegir el nivel de compromiso, desde pegar una miradita de vez en cuando, a estar todo el tiempo presente en el streaming, a pasar de nivel, a dejar el streaming y el domingo a las 7 venir y estar en persona acá, que será un gusto abrazarte para hacer lo que la iglesia está llamada a hacer. Se junta para celebrar y se junta para comer.
Y cuando comen, van creciendo en la comunidad, es decir, en personas más reales que simplemente un mensajito o simplemente un comentario, un videíto. Subo este video, ¡ay, este video me encantó! Lo subo. Es una compartición, pero no es lo mismo compartir eso que darle un abrazo, darle un beso a una persona real. O orar por él, por su necesidad. Porque cuando lo han hecho por mí, me ha hecho mucho bien. Pongámonos de pie, oramos y nos vamos. Nos vamos, es una forma de decir. Nos hemos vuelto más espiritistas que nunca con el tema de la pandemia y las redes sociales. Amado Padre Celestial, ¿qué tenés en tu mente como proyecto para nosotros en esta iglesia? Y aún para nosotros individualmente, para cada uno de los que estamos participando ahora. ¿Qué inquietud estás queriendo sembrar en nuestro corazón? ¿Qué cosa querés que hagamos? ¿Qué cosa querés que no hagamos? Decinos, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos muestres claramente, porque vos y nosotros sabemos que a veces no entendemos bien tu voluntad, pero háblanos, decinos, queremos ser fieles a responder lo que vos tenés para nosotros. Por lo demás, trae bendición a cada uno de nosotros, que hemos aprendido que contigo sembramos un poquito y recogemos mucho, y estamos en la abundancia de todo tipo de bienes, porque vos nos has regalado todo. Así que no nos vamos a ser miembros de la iglesia maradoniana nunca, pero de la iglesia tuya hasta el último día de nuestra vida, que vos nos has dado en el nombre de Jesús.